¿Quién nos acompaña desde México? Tenemos a la profesora María Teresa Rosales Orozco, quien va a presentar la ponencia intitulada Equidad Actuarial, un análisis comparativo de la consideración de género en las primas de seguros entre la Unión Europea y México. María Teresa cuenta con una sólida formación internacional, incluyendo la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Igualmente está licenciada en Derecho, destacándose como litigante estratega con 13 años de experiencia en el mundo del derecho de los seguros. En ese contexto ha sido abogada externa para instituciones financieras internacionales de renombres tales como MAPFRE, AIG, AXA y otras. Poseedora de una especialidad en Derecho de Seguros, un grado académico raro y esencial y con una experiencia única en su país, se sitúa como uno de los pocos expertos de dicho campo en nuestra República Hermana de México. Adelante, María Teresa, te escuchamos. ¿Escuchan bien el sonido y todo? Estamos. Bueno, el tema, equidad actuarial. Gracias, Monse. Híjole, yo también me estoy metiendo en cuestiones disruptivas con el único interés de proponer y de conocer también sus puntos de vista. Quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Científica del Sur, al Centro de Estudios Avanzados del Seguro de Inteligencia Artificial LegalTech, así como al querido profesor Carlos Acosta por esta invitación y este tiempo. Esta información que les vengo a presentar es con motivo de un proyecto de investigación para la Universidad de Salamanca en España, de acuerdo al curso en especialización en Derecho de Seguros que tuve la dicha de cursar el año pasado. Entonces, bueno, esta es información de ese proyecto de investigación de la universidad que hice para la universidad. Entrando en materia, la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental para la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe en sus artículos 21 y 23 cualquier discriminación por razón de sexo y consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. En el año 2004 se publicó una directiva, la 2004/113/CE, el 13 de diciembre del 2004, por la que se aplicó el principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios de suministro. No voy a entrar muy a profundidad en la directiva. Mi proyecto de investigación, quiero hacer un paréntesis, junto con todos los proyectos de investigación de mi generación, van a salir publicados en una revista electrónica en los próximos meses y también va a estar en físico en la universidad. Pero en lo que me interesa compartirles para la ponencia tenemos el artículo primero de esta directiva que dice como objeto crear un marco para combatir la discriminación sexual entre el acceso a bienes y servicios y suministro con vistas a que entre en vigor en los Estados miembros el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Aquí viene en el artículo 2 un apartado de definiciones muy importante, que es la discriminación directa. ¿Cómo define la Unión Europea en su directiva la discriminación directa? Y esto es la situación en que una persona haya sido o pudiera ser tratado de manera menos favorable ha sido o sería tratada otra en una situación comparable por razón de sexo. Aquí creo que la palabra comparable va a tener mucha importancia. Después tenemos la definición de discriminación indirecta, que es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a otras personas de otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima
y salvo que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. Esta directiva también tiene el artículo 4 el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, y esta directiva dice, entre hombres y mujeres significa que no habrá discriminación directa por razón de sexo, como el trato menos favorable a las mujeres por razón de embarazo y maternidad, así como no habrá discriminación indirecta por razones de sexo. Esta directiva, en su artículo 5, habla de los factores actuariales. No vamos a entrar en temas actuariales más que muy superficialmente, realmente no soy conocedora ni es para profundizar en ese tema. Pero lo que interesa, el artículo 5 establece, los Estados miembros velarán que en todos los nuevos contratos que se celebren, el hecho de tener en cuenta el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones a efectos de seguros no dé lugar a diferencias en las primas. El punto 2 establece, los Estados miembros podrán decidir antes del 21 de diciembre de 2007 autorizar diferencias proporcionadas de las primas en los casos en que la consideración del sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos. Esta directiva tenía esa ventanita por ahí, porque entonces estaba dando esa facultad de poder autorizar ciertas diferencias. Y en el punto 3 establecía, en cualquier caso, los costes relacionados con el embarazo y la maternidad no darán lugar a diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esa ventanita de esa posibilidad del artículo 5, el punto número 2, fue motivo de un procedimiento interpuesto por la Asociación Belga de Consumidores y otras personas. El número de caso es el seguio el medio 236/09, que terminó en una sentencia de fecha 30 de septiembre de 2010, en la cual el Tribunal de Justicia, la Gran Sala, determinó inválido el artículo 5, apartado 2, con efectos a partir del 21 de diciembre del 2012. O sea, tenían aproximadamente 2 años los países que formaban parte de la Unión Europea para tropicalizar sus legislaciones y para cumplir con esta directiva. Ahora, en la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2010 hay 3 puntos que me llamaron mucho la atención. Uno, establece, a fin de garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la utilización del sexo como factor actuarial no deberá dar lugar a diferencias en las primas. El punto número 2, no deberá atribuirse a uno solo de los sexos los costes asociados a los riesgos de embarazo y maternidad. Y el punto número 3, un trato menos favorable a las mujeres con motivo de embarazo y maternidad deberá considerarse una forma de discriminación directa por razón de sexo y estará prohibido en el ámbito de los seguros. Es decir, en la Unión Europea, la consideración del sexo del asegurado como factor de riesgo en los contratos de seguros constituye un acto de discriminación. Ahora, vámonos al punto de unión entre México y la Unión Europea. Voy a citar algunos tratados internacionales en los que somos parte, y se ve el principio de igualdad, que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de sexo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 26, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas,
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivo de sexo. La Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación. Es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. Ahora, pasando a México. El principio de igualdad, nosotros, voy a citar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, en lo que nos interesa, establece: queda prohibida toda discriminación motivada por el género. Y en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En México, en el ámbito de los seguros, está permitido y se hace considerar el sexo como factor actuarial y da lugar a diferencias en los costos de las primas, así como le atribuyen a la mujer el costo asociado a los riesgos de embarazo y maternidad. Aquí, cuando estaba en los salones de la Universidad de Salamanca y empecé a escuchar cómo trabajaba la Unión Europea, se me vino la pregunta de cómo operan las aseguradoras europeas en México. Ya sé la respuesta, ya la saben, ustedes también seguro ya la saben, pero obviamente, pero bueno, hice un ejercicio que les quiero compartir, ahora aprovechando la tecnología, la ventaja de la tecnología. El día de ayer, por la noche, me metí a un buscador en México de cotización de seguros. Está aquí la fuente, está en la parte superior. Y aquí está el ejemplo de cuestionarios para cotizar contratos de seguros de gastos médicos entre hombre y mujer en México. En la parte izquierda tenemos el del hombre. Le puse la fecha de nacimiento, la misma fecha de nacimiento, 27 de mayo de 1986, y aparece cuál es tu sexo de nacimiento. Le puse, en este caso, hombre, y la siguiente pregunta es cuál es tu código postal. Hice el mismo ejercicio y en este caso le puse mujer y me aparece la siguiente pregunta, que es: ¿estás embarazada? Le puse no y sí, y era la misma, no generaba preguntas adicionales, y aparece cuál es tu código postal. Las cotizaciones de los contratos de seguros de gastos médicos entre una mujer en México que me arrojó fueron estas. Al hombre, las dos primeras, GNP y General de Seguro Salud, son mexicanas, hasta donde tengo entendido, hasta donde sé. Y bueno, aquí pueden ver que sí hay una diferencia entre el costo de un seguro de gastos médicos de un hombre y una mujer. En la segunda opción, pues prácticamente son casi 14,000 pesos más lo que pagaría una mujer contra un hombre, con la misma fecha de nacimiento, cotizado el mismo día. Después tenemos aquí a AXA, que es francesa, hasta donde tengo entendido, y Mapfre, española, y me llamó la atención que si bien hay una diferencia entre la prima, pues ustedes se podrán dar cuenta que no es tanta como en las otras dos corridas de las otras dos compañías. También en esta misma página me apareció la opción de esto, que es un ejemplo de cobertura de maternidad en México, y dice: de acuerdo a la aseguradora y plan que elijas, podrás recibir coberturas adicionales sin costo, como maternidad. Ya recibiste la gran noticia, estarás respaldada con los gastos de maternidad siempre y cuando estés asegurada antes del embarazo. Ahora, hice el mismo ejercicio de cotizar seguros de gastos médicos. En esta ocasión, ayer también lo hice por la noche,
pues me fui con el código postal de la Universidad de Salamanca, y apareció el buscador de Mapfre España, puse la misma fecha de nacimiento y el cuestionario que me aparece para analizar el riesgo es sexo, hombre o mujer, le puse en una opción hombre, en otra opción mujer, y ya no, en la opción de mujer ya no me arrojó alguna pregunta relacionada con el tema de la maternidad. Y este fue la cotización que me arrojó tanto para hombre como para mujer. Si se darán cuenta, el precio es el mismo. Había otras opciones, porque evidentemente puedes agregar coberturas y demás, pero tener mejores planes, que no es en lo que nos interesa esta exposición. Lo que sí me interesaba era tener el ejercicio práctico de cuánto costaría a un hombre y a una mujer con la misma fecha de nacimiento un seguro de gastos médicos, y esta sería la respuesta práctica. Ahora, ¿esto es una oportunidad o un peligro para México y para Latinoamérica en general? Porque yo me he dado cuenta que realmente en Latinoamérica y los países compartimos, además del idioma, muchas cosas en común. Utilizamos referencias entre países para leyes, para procedimientos, para juicios. Entonces, por eso me atrevo a decir en general si es una oportunidad o un peligro para Latinoamérica o para México, el poder voltear a ver cómo la Unión Europea está haciendo las cosas. Evidentemente, llevan ya 10 años aproximadamente aplicando esta directiva, y pues ninguna aseguradora quebró, tampoco hubo un incremento abismal de las primas. Entonces yo creo que puede ser una oportunidad para la competencia entre las aseguradoras. En México son pocas las aseguradoras que tienen el control de los seguros de gastos médicos, y a mí se me ocurre desde mi lado, que no es comercial, pero desde mi lado de litigio, que a lo mejor una aseguradora, incluso una mexicana, podría utilizar de referencia cómo están trabajando en la Unión Europea, cómo están lanzando estos productos, y abordar a las nuevas generaciones, intentando tener ese modelo. Esa sería mi conclusión. Me gustaría escuchar, claro, de todos ustedes en sus países qué piensan y si ven posible que se pueda hacer. Muchas gracias, estimada María. Siempre es un gusto escucharte. En esta oportunidad, por una cuestión y de manera excepcional, por una cuestión de tiempo y sobre todo porque nuestros siguientes ponentes tienen compromisos ya programados, claro, vamos a omitir la parte de la participación de nuestros colegas, y más bien agradeceríamos que todos aquellos que tengan pregunta lo coloquen en el chat para que María Teresa pueda contestarles, o si gustan, transcribimos esas preguntas al WhatsApp colectivo, y dado que María Teresa se encuentra en el WhatsApp, podría responder las preguntas que iban dirigidas para ello. Estimada María Teresa, las disculpas del caso por tener que limitar el tiempo para las preguntas, pero hemos salido un poco del horario del programa. Entonces, una vez más, gracias. Tú, aparte de ser una colega, tanto en estudios como a nivel profesional, eres una amiga. He tenido oportunidad de encontrarme por primera vez contigo cuando estudiamos en Chile, y luego nos hemos vuelto a encontrar en la Universidad de Salamanca. Así que te tengo un aprecio. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, y esta sería sin duda la primera de muchas. Un fuerte abrazo desde Perú hasta México. Gracias a todos, hasta luego. Muy bien, continuando con el programa, vamos